Buenas tardes, comenzamos con la sesión. En primer lugar, daros las gracias a todos los asistentes por estar aquí con nosotros en otra masterclass que vamos a hacer desde AFI Escuela. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de cómo las empresas no financieras pueden gestionar su coste financiero ante el escenario de tipos de interés de subida al que nos enfrentamos. Para gestionar bien este riesgo de tipo de interés, se necesitan de dos áreas de conocimiento específicas. Por un lado, toda la parte técnica y matemática para poder entender y valorar todos los productos e instrumentos derivados que se necesitan para gestionar este riesgo, y de esa parte me encargaré yo. Mi nombre es Adrián González y trabajo en el equipo de finanzas cuantitativas de AFI. Y por otro lado, también se necesita de toda la parte de entendimiento de la empresa, de contabilidad y concretamente de contabilidad de coberturas. Y para eso está aquí hoy Miguel, mi compañero Miguel Díaz Navarrete, que trabaja en el área de Corporate Finance de AFI y es experto en contabilidad de coberturas. A lo largo de toda la sesión vais a tener disponible un chat para para que podáis hacernos preguntas y le iremos respondiendo a lo largo de la sesión o al final. No os preocupéis, que daremos unos minutos para que podáis para poder resolver vuestras dudas o preguntas. Y además que sepáis que esta documentación en la que nos vamos a apoyar en esta presentación, os la enviaremos cuando acabe la sesión. Y sin más espera, si quieres, Miguel, comenzamos. Sí, gracias Adri. Gracias también a todos los asistentes por acudir a la masterclass y por regalarnos unos minutos de su tiempo. Es muy valioso para nosotros, así que intentaremos que saquen algo de valor de esta masterclass. Les recuerdo también que la masterclass será grabada y posteriormente compartida junto con la presentación, como bien decía Adrián. Así que no se preocupen por tomar notas ni nada por el estilo, simplemente escúchennos, intenten llevarse algo de la masterclass y si hay dudas sobre lo que comentamos podrán consultarlo después. En esta masterclass, ¿qué preguntas pretendemos responder? La primera es: ¿qué es esto de los tipos de interés? ¿De qué va? ¿Por qué salen las noticias? ¿Por qué lo solemos escuchar? ¿Cómo nos afecta? Y sobre todo, ¿cómo afecta a la empresa no financiera? Aquí un inciso: por empresa no financiera, como el nombre indica, nos referimos a todo aquello que no es bancos, aseguradoras, gestoras de activos, eh, etcétera. Ejemplos de empresas no financieras: Inditex, CAF, Ferrovial, Acciona, Iberdrola. Esas son las grandes empresas no financieras de nuestro país y son un poco el objetivo de esta masterclass: entender cómo el riesgo de tipo de interés les afecta. Pero antes, ¿qué son los tipos? ¿Qué es el riesgo de tipo de interés y cómo afecta a las empresas? ¿Cómo pueden cubrirse? ¿Qué instrumentos utilizan para cubrirse? Y una vez se ha detectado ese riesgo y se ha detectado los instrumentos que son útiles para la cobertura, debemos entender cómo contabilizarlos y qué problemas pueden surgir a la hora de contabilizarlos. Finalmente, nos haremos preguntas de: oye, ¿existen recomendaciones a la hora de contratar los instrumentos o a lo largo del ciclo de vida en la gestión del riesgo de tipo de interés? ¿Y cuáles son esas recomendaciones? Y concluiremos con una serie de puntos clave que son sobre los que vamos a tratar en la reunión. Así que sin más, Adri. Vale, en primer lugar, vamos a poner el contexto de todo esto. Como decía Miguel, ¿qué significa estos tipos de interés? ¿Qué es el riesgo de tipo de interés? Pues aquí lo primero que probamos es una definición. Los tipos de interés, que también se conocen normalmente como tipos, simplemente tipos o índices de referencia, son tipos de interés de acceso público que se actualizan regularmente, normalmente de manera con frecuencia diaria, y que sirven de base para todo tipo de contratos financieros. Y esto va desde préstamos o hipotecas hasta forwards, swaps u otras operaciones más complejas. Esta definición no es nuestra, es del Banco Central Europeo, y en la eurozona podemos clasificar las tipologías de tipo de interés en dos. ¿Según qué? Porque al final, estos tipos de interés, ¿qué es? Es una referencia y nos indica cuál es el coste de financiación que están teniendo en el mercado mayorista entidades como pueden ser bancos, aseguradoras o grandes compañías. Entonces, por un lado, tenemos una referencia a corto plazo, que es el STER, que es una referencia a un día, y es un tipo medio de a cuánto se están financiando las compañías, como digo, en el mercado mayorista. Este índice STER sustituye al antiguo índice EONIA, y tras esta reforma que hemos sufrido del LIBOR hace un par de años, ya no solo en la encuesta, porque esto al final es un organismo que realiza una serie de consultas a una serie de entidades y establece un tipo medio. Ya no solo se le pregunta a entidades financieras, como sí ha sido así desde que se crearon, sino que ahora se le pregunta a todo tipo de entidades, tanto financieras como aseguradoras, como planes de pensiones, como fondos de pensiones. ¿Para qué? Para que el mercado tenga una referencia, como digo, de a cuánto se están financiando las compañías en el mercado mayorista. A corto plazo, que nos refleja el STER, y también tenemos una serie de medidas a un plazo superior, que se denominan Euribor, que van desde una semana hasta 12 meses, pasando por 1, 3 y 6 meses.
Ahora, si quieres, Miguel. ¿Y esto qué es? Viéndolo en números, ¿vale? Pues aquí tenemos graficado la evolución del Euribor 12 meses, que es una referencia de cuánto se están mirando las compañías a 12 meses y a 6 meses. Aquí vemos que los tipos de interés presentan volatilidad y también que hay una correlación entre plazos. Obviamente, si las condiciones de financiación a 12 meses aumentan, lo lógico es que también vaya en línea con la financiación a 6 meses. Y aquí en este gráfico, porque nos centremos, fijaos, la parte de la derecha es la actual, es donde estamos actualmente, y mirad el escenario de subida de tipos de interés al que nos estamos enfrentando. Venimos de tipos que estaban en torno a menos 0,45, menos 0,50, y actualmente el Euribor 12 meses, por ejemplo, se sitúa en niveles del 1,11 y el Euribor el 12 meses y el 6 meses en 0,289. Esto no puede parecer elevado si solo hacemos zoom en los últimos 5 años, pero si la ponemos en perspectiva con respecto al año 2000, que es desde cuando se iban publicando estos índices, vemos que tampoco son tipos excesivamente altos. Sí, aquí por comentar un breve inciso. Durante esta masterclass no vamos a ofrecer una visión propia de dónde creemos que van a estar los tipos. Simplemente vamos a contextualizar cuál es la situación actual, qué es lo que espera el mercado que suceda, sin ofrecer nuestra visión, y sobre todo, cómo se evalúa este riesgo de tipo de interés desde el punto de vista de la desde la perspectiva, perdón, de la empresa no financiera. Es decir, si fuéramos los CFOs de una gran empresa no financiera, ¿cómo enfrentaríamos la posibilidad de que nuestro coste se encarezca por acción de este tipo de interés y cómo mitigaríamos, por ejemplo, los efectos negativos que esta variable financiera podría tener sobre nuestra cuenta de resultados? De eso va la masterclass, no sobre la visión que tenemos sobre los tipos o qué va a ser el BCE, sino cuál es la situación actual y cómo enfrenta la empresa no financiera o cómo debería enfrentar, cuáles son las mejores condiciones para enfrentar el escenario actual de tipos de interés. Eso es muy importante ese matiz que comenta Miguel, que nosotros no vamos a realizar recomendación de ningún tipo. ¿Vale? ¿Y qué tiene que ver esto con las empresas? ¿Qué tiene que ver esto de los tipos de interés, de los índices de referencia y que ahora están en 1,12? Pues el problema es que existen diversos instrumentos de deuda corporativa que están ligados a estos índices. Al igual que existe en el mercado en hipotecas clásicas o en préstamos, también tenemos instrumentos de deuda corporativa que están referenciados a la evolución de estos índices. Y esto significa que los intereses que tenemos que pagar dependen de en qué nivel se sitúen los tipos de interés. Por ejemplo, esto ocurre en los bonos o préstamos flotantes referenciados a Euribor. Pero no solo aplica en euros, sino que también aplica en cualquier deuda que tenga una compañía en otras divisas, con su phishing correspondiente. En resumen, en una empresa podemos desglosar el tipo de financiación, que al final nos va a definir directamente el coste financiero, como una componente de tipos de interés y una componente de spread de crédito. La componente de spread de crédito, por nombrarla en primer lugar, esto nos va a generar, ¿esto de qué depende? La componente de spread de crédito, el diferencial de crédito, depende de la calidad crediticia de la compañía. Se puede gestionar también, aunque no es el objetivo de esta sesión, pero esto no nos va a generar volatilidad a corto plazo. Sí que nos genera volatilidad a largo plazo o nos puede generar un problema, pero una vez que está fijado mi tipo de deuda, ese diferencial no se va a mover. Entonces yo ahí tengo poco que gestionar, como digo, en el corto plazo, sí a largo plazo, pero la parte de los tipos de interés sí. ¿Por qué? Porque normalmente estos instrumentos de deuda a tipo flotante van refijando el Euribor cada cierto plazo. Hay instrumentos de referencia al Euribor 6 meses, hay instrumentos de referencia al Euribor 12 meses, y eso significa que el interés de esa deuda se va a actualizar con cierta frecuencia y que depende directamente de la evolución de los tipos de interés. ¿Y esto qué significa? Que si los tipos de interés suben, los intereses que voy a tener que pagar yo en mi préstamo van a ser superiores. Por tanto, esto implica que los movimientos de los tipos de interés tienen un impacto directo en el coste financiero de las empresas. Y aquí es donde presentamos en primer lugar que las empresas no financieras, sobre todo, tienen un riesgo importante a la evolución de los tipos de interés. Correcto, Adrián. Aquí no solo pensemos en financiaciones a tipo variable, aquellas que realizan revisiones periódicas del tipo a pagar en función de cuál sea el tipo variable, sino también en deudas a tipo fijo. Es decir, si una empresa contrata una financiación hoy a tipo fijo, tendrá que quizás renovar esa financiación dentro de X años, pongamos 5. Pues en el momento de renovación también se volverá a ver sometida a este riesgo de tipo de interés dentro de X tiempo, cuando toque renovar o cuando espere financiarse a tipo fijo deba asumir un coste de financiación que se compondrá de una estructura de tipo de interés, una estructura temporal de tipos de interés, más un spread crediticio. Como decía Adrián, ese componente de tipo de interés genera mucha volatilidad a corto plazo. Voy a volver un momento a la slide anterior para mencionar cuál es el entorno que se han encontrado, o que también nos hemos encontrado, las empresas no financieras y también los consumidores durante los últimos años. ¿Verdad? Los últimos 6, 7 años han sido años de tipos de interés muy laxos. ¿Por qué?
porque en la eurozona había una situación de inflación muy comedida. Entonces, el Banco Central Europeo introduce medidas de estímulo para fomentar la inversión y fomentar el consumo. Y eso hace que las empresas ahora consigan condiciones de financiación muy buenas que permitan acometer proyectos que antaño o que en otras condiciones de tipo de interés puedan no ser atractivos, pero con el coste del dinero, con ese tipo de interés en niveles tan bajos, empieza a ser muy atractivo. Venimos de años con tipos de interés negativos en los que la gestión del riesgo de tipo en los que la gestión de este riesgo no era primordial, porque también se esperaba, o la expectativa era que los tipos se mantuviesen bajos durante mucho tiempo, pero ahora, en un entorno de subidas de tipos, la gestión del riesgo del tipo de interés empieza a ocupar más tiempo dentro de, oye, del día a día de esos CFOs, de esos directores financieros de la empresa no financiera, porque ahora sí que puede una subida de tipos de interés por encima de lo que espera, puede hacer mucho daño a tu cuenta de resultados, puede hacer mucho daño a tu plan de negocio y puede hacer mucho daño a la consecución de los objetivos estratégicos que pueda tener esa empresa. Fenomenal. Y aquí cuéntanos, Miguel, si quieres entrar yo en los instrumentos de cobertura, ¿cuál suele ser la manera natural de que se cubran las empresas Sí. que no son estratégicamente financieras? Eso es muy buena pregunta. Es decir, a la hora de gestionar riesgo, lo primero que hace la empresa es primero analizar cuáles son las vertientes de riesgo que existen. Pues mira, tenemos riesgo de divisa porque realizo exportaciones o importaciones, o porque realizo inversiones o desinversiones fuera del núcleo de mi divisa funcional, de la divisa de la que soy inversor, digamos. Puedo generar también un riesgo a materias primas, por ejemplo, las empresas utilities que se aprovisionan del gas en el mercado mayorista. Y otro riesgo al que puede estar expuesto es el riesgo de tipo de interés. Lo primero siempre es saber a qué riesgos estamos expuestos. Una vez sabemos a qué riesgos estamos expuestos, toca medir esa exposición. Cuando la medimos, toca gestionarla o cubrirla. La forma óptima, o existen dos formas de cubrirlo fundamentalmente, y ambas son complementarias. La óptima es a través del aprovechamiento de coberturas naturales. Si me pongo el ejemplo de un exportador que tiene exposición a otra divisa en el lado de sus ventas, voy a intentar aprovisionarme en esa misma divisa para reducir la cantidad neta de mis flujos de caja que están expuestos. Con los tipos de interés podría hacer lo mismo. Sin embargo, la empresa no financiera presenta un problema en este sentido y es que su vertiente del riesgo suele ser eh, o suele estar concentrada en su pasivo, es decir, en su financiación. ¿Cómo se estructuraría una cobertura natural en términos de tipo de interés? Los que lo tienen más fáciles son los bancos. Sé que hay algunos bancos conectados. ¿Por qué? Porque en su pasivo tienen, por ejemplo, depósitos vinculados al Euribor y en su activo tienen, por ejemplo, hipotecas vinculadas al Euribor. Entonces, da igual un poco si toda la estructura estuviera macheada y tuviera duraciones similares, etcétera. Da igual lo que hagan los tipos de interés, siempre voy a tener un margen. Si los tipos suben, me llevo mi margen. Si los tipos bajan, me llevo mi margen. Porque tanto desde el punto de vista de mi negocio como desde el punto de vista de mi financiación, soy sensible a tipos de interés. El problema en la empresa no financiera es que su negocio no suele estar vinculado o no suele estar ligado a la evolución de los tipos de forma directa. Es decir, mis contratos no están ligados a que si el tipo de interés sube, yo voy a cobrarle más a mi cliente. No suele pasar eso. Entonces no puede aprovechar coberturas naturales y tiene que ir por la segunda vía, que es la estructuración de coberturas sintéticas, digamos. Y la mejor forma de estructurar esas coberturas sintéticas, lo comentará ahora Adrián, es mediante una serie de instrumentos financieros llamados derivados. Eso es. Es muy importante también pensar en machear el balance y machear el resultado. O sea, no solamente pensemos en estructurar el activo con el pasivo porque tenemos algún producto o algún instrumento o algún activo que tiene sensibilidad a los tipos de interés, sino que a un banco, como decía Miguel, ¿qué le ocurre? Que el hecho de que suba los tipos de interés puede aumentar tu coste financiero, pero tienes una palanca porque va a aumentar los ingresos. Y eso se te machea de alguna manera. ¿Vale? Entonces, una vez que hemos definido o visto que es muy complejo que existan activos en la empresa no financiera que me permitan de alguna manera compensar ese extra coste que voy a tener por el hecho de que han subido los tipos de interés, pues la pregunta es, ¿tengo alguna manera sintética de hacerlo? Porque no encuentro activos de este tipo. Podrías dedicarte a comprar bonos flotantes de otras compañías referenciados a un índice de tipo de interés para que se te machee. Pero eso no suele ser lo usual. ¿Por qué? Porque tenemos un tipo de instrumentos en mercado que son los productos derivados, que es básicamente pues, un instrumento, un contrato financiero cuyo valor depende de otro, normalmente más simple, al que se le suele denominar subyacente. Y es muy común encontrarnos derivados de este tipo. Por ejemplo, un futuro del IBEX 35 es un instrumento derivado. ¿Por qué? Porque su valor depende de la evolución del índice IBEX 35. Y existen productos derivados
referenciado a infinidad de activos subyacentes. Por un lado, toda la parte de instrumentos financieros, hay derivados, opciones o futuros referenciados a acciones, a índice de renta variable, a tipos de cambio, que nos permiten también cubrir, como decía Miguel, el riesgo de tipo de interés, el riesgo de divisa, perdón, a tipos de interés, a bonos, a inflación, a materias primas, incluso a temas meteorológicos de electricidad. Aquí nos vamos a centrar en presentar los derivados que tienen como activo subyacente o que su valor depende de los tipos de interés. ¿Y dónde podemos comprar este tipo de productos? Pues ahí se pueden diferenciar dos mercados. Por un lado, los mercados organizados. Hay una serie de cámaras que se dedican a ofertar, a vender y a comprar productos de este tipo. ¿Qué ocurre? Que en este mercado organizado tenemos una serie de productos listados y solamente podemos acceder a esa tipología de productos. ¿Qué ocurre? Que las necesidades de las empresas son diferentes según el momento, incluso la compañía. Entonces necesitamos hacer contratos específicos, contratos a medida. ¿Tenemos ese mercado? Sí lo tenemos, es el mercado OTC, over the counter. ¿Cuáles suelen ser las contrapartidas en este mercado? Bancos. Bancos a los que vamos a ir a explicar en nuestras necesidades, si es asesorado por un experto mejor, y en ese contexto se va a definir un contrato que se adapta perfectamente a las características de tu partida cubierta, de tu riesgo, y que te va a permitir mitigar ese riesgo en su totalidad o casi en su totalidad. En este mercado OTC, como digo, no hay restricción en cuanto a las características de los contratos y podemos definir la fecha que queramos, la manera de liquidar los intereses que necesitemos, el índice de referencia, el vencimiento, algo que no podemos hacer en los mercados organizados. ¿Qué ocurre? Por diferenciar, por darle una ventaja a uno a otro, en los mercados organizados vamos a mitigar casi en su totalidad el riesgo de crédito, el riesgo de contrapartida que tengo, porque al contratar este instrumento derivado, pudiera ser que en algún caso se me convirtiera en un activo, en una cantidad que debo recibir, y si la contrapartida pues se entra en situación, en un estado, mejor dicho, de bancarrota, no va a poder hacer frente a sus obligaciones y yo materializaré una pérdida. Esto lo voy a tener en los mercados OTC, en lo que es un contrato bilateral entre dos partes, no así en los mercados organizados. Exacto. Aquí comentar que la mayor parte del volumen de instrumentos negociados por nuestros clientes, que suelen ser grandes corporates, grandes empresas del IBEX 35 o también entidades financieras, la mayor parte de sus contratos son OTC, precisamente por la capacidad de customizar, de adaptarlo a mis necesidades que tienen y también porque a inicio no hay una salida de efectivo. Entonces, la salida de efectivo, a veces que las empresas no son tan proclives a que se produzca, en los mercados organizados hay que, precisamente para mitigar el riesgo de crédito, depositar unas garantías. Los mercados OTC te permiten que a inicio no haya una salida de caja y que ésta se vaya produciendo de liquidación a liquidación, pero por contra, asumimos riesgo de crédito, existe riesgo de que impaguemos. Lo bueno son mercados o son una vía que nos permite customizar, hacer un traje a medida a nuestras necesidades y por eso suele ser la vía más elegida por nuestros clientes, tanto financieros como no financieros. Y el primer instrumento clásico de cobertura de riesgo de tipo de interés es el Forward Rate Agreement, o por sus siglas, el FRA, que hemos visto que tenemos un riesgo material que podemos materializar, que es que si tenemos un préstamo o un bono referenciado a un determinado índice, tendrá una serie de fechas de fijación en la que vamos a fijar un tipo de interés. Ese tipo de interés se va a devengar durante todo su periodo de cálculo y se va a pagar a vencimiento de ese periodo. ¿Qué ocurre? Imaginaos que tenemos una deuda y va a fijar, tenemos incertidumbre actualmente porque tenemos que cerrar nuestro plan a final de año y tenemos una fijación de un bono en octubre. Y necesitamos tener garantía de qué tipo de financiación vamos a tener en octubre sobre ese bono. ¿Podemos cubrirlo de alguna manera? Sí, justo con este producto, con el FRA. ¿Qué nos va a permitir? Intercambiar una cierta fijación futura del Euribor por un tipo fijo. ¿Y qué me permite? Me va a permitir cubrirme mi tipo de financiación que fijará en octubre y pagará 6 meses después, por ejemplo, si nos estamos refiriendo al Euribor 6 meses. ¿Cómo cotiza esto en mercado? Pues el tipo FRA cotiza en tipo de interés y es justo el tipo fijo al que me estoy cubriendo la financiación y es el tipo justo que hace que el contrato valga cero a inicio, es decir, sea justo. Ninguna de las dos partes va a tener que realizar ninguna liquidación a inicio, simplemente vamos a establecer un tipo de interés fijo hoy. Cuando llegue la fecha de vencimiento, veremos en qué nivel se sitúa en la referencia contra la que nos comparamos. En función de si es mayor o menor, recibiremos o tenemos que pagar una determinada cantidad. Pero lo que sí nos garantizamos al hacer esto es que el tipo de financiación al que vamos a financiarnos en octubre está fijo, no tiene incertidumbre, no hay volatilidad. ¿Y cómo funciona de manera visual? Pues lo vemos en esta gráfica. Por un lado tenemos la fecha de inicio, que sería en este caso, en este ejemplo que estoy poniendo, octubre, que será la fecha en la que fija mi préstamo o mi deuda
ese tipo se devengará durante todo el periodo de vigencia del contrato y se pagará en T2, que es la fecha de vencimiento. Y el FRA actúa idénticamente. Tiene una fecha de inicio que la podemos adaptar porque esto es un contrato que se puede hacer OTC y podemos hablar con el banco para decirle que queremos un FRA que inicie justo en la fecha que necesitamos nosotros cubrirnos, venza justo en la fecha que vence nuestro periodo de devengo de intereses del préstamo. ¿Y cuándo podemos contratarlo? En cualquier momento antes de la fecha de inicio. Cuanto mayor tiempo haya, más tiempo nos estaremos cubriendo de ese tipo. Pero la distancia entre T0 y T1 que veis ahí puede ser lo que queramos. Puede ser 3 meses, puede ser 6 meses, puede ser un año, puede ser 2. Es decir, podemos anticiparnos y cubrirnos futuras fijaciones del Euribor al plazo que necesitemos. Sí, aquí por complementar, es importante que entendamos este producto porque el resto de productos asociados a la cobertura de riesgo de tipo de interés se basa en esta misma dinámica. Es decir, el director financiero de una empresa en T0 tiene expectativas sobre cómo va a estar el tipo de interés aquí. Y en cierto rango de tipos de interés, con cierto coste financiero, esa empresa es capaz de alcanzar sus objetivos estratégicos y ese director financiero va a poder retribuir a sus accionistas. Si se va mucho por arriba, si se va más de lo que espera por arriba, entonces puede que no alcance el plan de negocio y puede que no retribuya a sus accionistas lo que estos le demandan e incumpla un poco en la creación de valor por parte de la empresa para sus accionistas. Entonces, ¿qué puede hacer? En T0 puede saber el coste financiero que va a tener entre T1 y T2. Puede saber cuántos euros va a pagar por esa parte de tipo fijo que va a devengar en su financiación. El producto para conseguir mitigar esa volatilidad, ¿no? O para conseguir mitigar esa incertidumbre es este FRA, que le permite fijar un tipo desde ya para devengar en el periodo T1, T2. ¿Y qué ocurre? Que normalmente este tipo de deuda o estos préstamos no solamente tienen una fijación, tienen varias. Normalmente la deuda en corporate suele estar en torno a 5 años. Imagina que tenemos un bono a 5 años que está referenciado al Euribor 6 meses más un diferencial. Ese bono, esa deuda va a fijar 10 veces durante toda su vida. Entonces, imaginaos que estamos en el año 1 y queremos fijarnos todas las futuras fijaciones. Nos quedan 8. ¿Puedo contratarme 8 FRAs? Sí. ¿Qué es lo usual en el mercado? En lugar de contratarte 8 FRAs, tenemos otro instrumento derivado que es una cadena de FRAs. Se denomina swap de tipo de interés. Por la sigla en inglés también se suele denominar IRS, Interest Rate Swap. Y es un contrato, es muy simple, es un contrato por el que dos contrapartidas acuerdan intercambiar una serie de flujos. Se pueden definir según le convenga a ambas contrapartidas. Lo más usual que suele ser un swap fijo contra flotante, que me permite convertir préstamos o bonos fijos en flotante y viceversa, en términos de flujos. Es decir, los flujos, si yo tengo un bono flotante que paga Euribor 6 meses más un diferencial, yo puedo transformarlo comprando un swap que lo voy a comprar a coste cero en un bono a tipo fijo. Y desde entonces yo sabré qué cupones voy a pagar cada año, cada periodo, y qué cantidad de intereses en euros voy a tener que pagar. Abajo tenéis la gráfica viendo cómo funciona el swap periodo a periodo. Al final es un simple intercambio entre un Euribor y un tipo fijo, y ese tipo no suele ser diferente en todos los periodos, sino que se suele calcular ese tipo swap como el tipo constante durante todos los periodos que me permite de manera justa intercambiar todas las fijaciones futuras del Euribor. De alguna manera podéis ya intuir que es un tipo medio, es un tipo medio que cotiza en los FRAs o en otros productos que tienen referencia Euribor. Y lo que cotiza es justo el tipo de interés. Al igual que en el FRA cotiza la fijación, en el swap cotiza a qué tipo me puedo cubrir un determinado Euribor a un determinado plazo. ¿De qué depende esto? Pues de dos cosas. Uno, del subyacente que tenga el swap, que será un Euribor, pues el 6 meses, el 12 meses o el 3 meses, y también depende del plazo al que quiera cubrirme. No es lo mismo cubrirte el Euribor a 2 años, a 3, a 5 o a 10. Sí, exacto. Es decir, las empresas no financieras suelen captar financiación a tipo variable, pero por características de su negocio, como decíamos antes, no suelen tener sensibilidad en su activo y para evitar incertidumbre respecto a lo que hagan los tipos, los directores financieros cierran coberturas y mitigan la volatilidad en los flujos que van a tener que pagar. Y así aumentan las probabilidades de que con ese entorno de mayor certidumbre puedan cumplir con su plan de negocio. La pregunta que te hago, Adri, es, por ejemplo, si yo tuviese que captar hoy una deuda a tipo variable que venza dentro de 5 años y pague Euribor 6 meses, ¿a qué tipo podría cerrarme hoy una cobertura para esa deuda? Pues justo lo tenemos aquí y es esa gráfica que aparece la línea blanca y el numerito que aparece en la derecha es 2,27%. Es decir, Miguel me ha preguntado, tiene un problema porque le acaba de entrar en su balance una deuda
a tipo de interés. Tiene un inversor que está dispuesto a financiar a la empresa de Miguel a Euribor más un diferencial. Pero Miguel no quiere tener, pero el inversor exige que te quiere un instrumento de deuda, un bono, una colocación privada a Euribor más un diferencial, pero no quiere tener eso en balance, no quiere tener ese riesgo de tipo de interés, porque Miguel gestiona bien su compañía y no quiere tener exposición a los tipos de interés. Y Miguel pregunta, claro, ¿cómo puedo transformar este Euribor más un diferencial en un tipo fijo? Pues ese tipo o ese cupón del bono lo puedes transformar en lugar del Euribor, pagar un 2,27 más un diferencial. Y veis que, como decía, la cobertura del tipo de interés depende del plazo. Aquí en esta gráfica tenemos dos cosas. Por un lado, la línea blanca es la cotización del tipo swap a 5 años, que es justo el producto derivado que acabamos de presentar, que cotiza, como digo, en tipo, y es el tipo a la que las empresas en el mercado mayorista se están cerrando coberturas del Euribor 6 meses a 5 años. Y justo en amarillo tenemos pintado su subyacente, que es el Euribor 6 meses. El Euribor 6 meses definimos al principio de la presentación que es el tipo de referencia a la que las grandes compañías se están financiando a 6 meses. Veis que es una cosa diferente. Una cosa es a qué tipo de financiación tengo yo a 6 meses y otra es si tengo una deuda a 5 años que va a ir refijando el Euribor, los operadores o los agentes del mercado que están comprando y vendiendo y cubriéndose esas operaciones, ¿a qué tipo lo están haciendo? Y ese tipo es justo. Esos contratos no tienen ningún tipo de pago por ninguna de ambas contrapartidas. ¿Y esto qué significa? ¿Cómo podemos Espera, entenderlo? Adri, una pregunta ahí, Adri. ¿Me estás diciendo que yo hoy podría cerrarme un tipo del 2,27 cuando el mercado me podría financiar al 0,28? O sea, ¿por qué voy a cerrarme yo hoy una cobertura 5 años al 2,27 si hoy mis tipos de interés son solo del 0,28? Eso me parece un poco injusto, ¿no? Sí, sí, y parecería que esto es un motivo para no cerrarse la cobertura, pero vemos que no. Y aquí lo vamos a explicar en esta slide. El 2,27 es la línea naranja que aparece arriba, que es el tipo constante. Porque si nosotros contratamos este swap, lo que sí sabemos que de manera sintética lo que vamos a hacer es pagar un tipo fijo de 2,27 durante toda la vida de la operación. ¿Qué ocurre? Es verdad, lo que dice es que el Euribor 6 meses ahora mismo está en 0,28. Pero ¿qué está descontando el mercado? Al cotizar el swap en 2,27, el mercado está descontando que yo en el próximo periodo de mi bono Euribor voy a pagar un 0,28. En el siguiente periodo pagaré un 1,98, que será en junio del 23. En mi siguiente periodo pagaré ya un 2,50, que será en diciembre del 23. Y a partir de ahí veis que tenemos una línea estable en azul que supera el 2,5%. Es decir, lo que está descontando ahora mismo en la curva de tipo de interés es que a partir del verano del año que viene, el Euribor se va a situar en niveles del 2,50, 2,60. Entonces, yo es verdad que voy a pagar un 0,28, pero voy a pagar un 0,28 solo en este periodo de 6 meses. Cuando vuelva a fijar al final de año, en vez de pagar un 0,28, el mercado está descontando ya, tanto en los tipos swap como en los flash, que el tipo que me tocará fijar será un 1,90. Y el que me tocará fijar en verano del año que viene será un 2,6. Entonces, tú puedes gestionar como quieras este riesgo y beneficiarte de un tipo de interés menor este año a costa de tener un tipo superior durante los próximos 4 años. Ya es tu decisión. Pero que lo que está descontando, para que entendáis bien esta relación entre el Euribor, la fijación del índice y el tipo medio, es que, claro, no solamente tenemos que quedarnos con la información actual de a cuánto están los tipos, sino ver perspectivas del mercado de cómo van a evolucionar. Y para que veáis si estas expectativas se cumplen, si no, o si alguien puede estar diciendo, bueno, quizás el mercado está descontando que los tipos van a estar en niveles muy elevados. Mirad lo que ha pasado en 2022. Aquí esta gráfica se ancla en diciembre a cierre de año de 2021. Y aquí estamos graficando, por un lado, lo que se esperaba que hiciera el Euribor 12 meses, que está en azul. Aquí están calculados los tipos implícitos que se descontaban en la curva a los que iba a fijar el Euribor 12 meses. Y en naranja está pintado la realidad. Mirad lo que descontaba la curva de tipos en un momento, que este descuento de la curva no es más que, se extrae de la cotización de los agentes del mercado que están operando una serie de plazos. Y lo que se ha materializado es un riesgo importante en tipos de interés durante lo que llamamos de 2022, porque mirad el diferencial, por ejemplo, en junio, que es el más elevado, se esperaba en diciembre que el Euribor en junio estuviera en torno a menos 0,30 y el Euribor actualmente está en 1,11%, el 12 meses. O sea que mirad que una cosa son las expectativas de mercado y otra es lo que ocurre realmente. O sea, es decir, Adri, si volviésemos al gráfico anterior, si se cumpliesen las expectativas de mercado de esta evolución de tipos de interés, es decir, no es que yo voy a pagar el 0,68 toda la vida, es que No, no. voy a pagar el 0,68 en esta fijación, pero en la siguiente fijación voy a pagar más.
Pues si se cumpliesen esas expectativas que tiene el mercado hoy y sobre las que hoy anclo este tipo del 2,27, ir a tipo fijo o ir a tipo variable sería equivalente. Es decir, yo acabaría pagando los mismos euros a valor actual. Correcto. Pero como bien dice Adrián, las expectativas del mercado cambian día a día Y hay y no son volatilidad. constantes. De hecho, como bien indicas, si lo queremos ver de una manera quizá un poco más técnica, si no hubiese volatilidad, en la gráfica anterior, los dos caminos hacia una deuda de 5 años serían equivalentes. La línea naranja con la línea azul es equivalente si no existiera la volatilidad. ¿Qué ocurre? Que sí existe. Y la vemos, o la hemos visto materializada en este año 2022. Sí, de hecho, este año es que la subida de tipos ha sido excepcional. O sea, tenemos muchos clientes, grandes empresas del IBEX, por ejemplo, que se han cerrado coberturas en los años 2018, 2019, 2020 en entornos de tipos de interés muy, muy bajitos. Entornos de tipos de interés muy bajos porque, repito, era el objetivo del Banco Central a la hora de definir su política monetaria en niveles tan laxos. Pero ahora todas esas coberturas han ganado muchísimo valor, tal como están estructuradas, porque las expectativas de que los tipos se sitúen en niveles cada vez más altos han ido creciendo desde inicio de año. Entonces muchos de nuestros clientes tenían carteras de derivados con valores negativos porque se habían cerrado en tipos bajos y los tipos habían caído aún más. Y ahora han pasado muchas de ellas a positivo, porque la subida de los tipos de interés ha sido muy, muy potente en los 6 primeros meses del año, motivada sobre todo por unas expectativas de crecimiento elevadas y sobre todo por mayores expectativas de inflación que creo que todos estamos empezando a sentir o ya hemos sentido durante unos meses. Muy bien, si quieres Aquí, continuamos. Bien. sí, aquí eh, la clave en todo esto es que una vez hemos definido cuál es nuestra exposición, tocaría, tocaría pasar a cubrir ese riesgo. Sabemos cuáles son los instrumentos para cubrirlo, que son estos derivados FRAs e IRS, entre otros, y después tocaría contabilizarlo. Voy a reflejar esto de la exposición al riesgo. El riesgo de tipo de interés no es más que la volatilidad sobre nuestra expectativa de tipo de interés. Especialmente en empresas no financieras suele ser el riesgo de que los tipos se vayan por encima de lo que estoy esperando. Es decir, si el mercado se comporta tal como yo espero que se comporte, a mí me va a dar igual ir por el camino de dejar abierto mi riesgo y tomar tipos variables que cerrarme mi riesgo y tomar un tipo fijo, porque sería equivalente, ¿vale? Pero como vimos, las expectativas del mercado cambian y las expectativas sobre el futuro que influyen en el tipo de interés actual varían, porque, oye, surgen eventos que cambian las dinámicas de mercado, de consumo, de inversión y cambian la política monetaria que toma el Banco Central y todo eso afecta a los tipos de interés. En empresas no financieras, ¿cómo se materializa este riesgo de tipo? Desde la perspectiva del activo, es menos común, pero también existe, puede que tengan activos que sean sensibles a tipos de interés. Por ejemplo, esto es más común y lo voy a adaptar a empresas financieras. Por ejemplo, una cartera de hipotecas de un banco es sensible al tipo de interés si estas hipotecas son a tipo variable. Si los tipos suben, el banco va a recibir más flujos. Si los tipos bajan, el banco va a recibir menos flujos. Si los tipos suben, el valor actual de esa cartera de hipotecas se va a ver beneficiado. Si los tipos bajan, se va a ver perjudicado, digámoslo. Una empresa no financiera no suele tener este tipo de negocio en su balance, pues entonces pasaría un poco a ser una empresa financiera. Pero imaginemos que también eh, existen empresas que invierten su tesorería excedentaria, por ejemplo, en bonos del tesoro, que están referenciadas a un tipo de interés fijo. Pues si los tipos suben, el valor actual de esos bonos disminuye y eso puede afectar a los resultados de la empresa. Es decir, si una exposición a tipos de interés desde la perspectiva del activo, que no es lo normal. Lo normal es el lado derecho de la pantalla de riesgo de tipo de interés de la perspectiva del pasivo. Es decir, financiaciones contratadas a tipo de interés variable que en caso de subir los tipos de interés aumentarían el coste financiero de la empresa, detrayendo resultados para la sociedad, detrayendo resultados para sus accionistas y minimizando la rentabilidad de esta sociedad. Ese es el riesgo, o esa es la vertiente de riesgo de tipo de interés y ese es el entorno en el que nos encontramos ahora, un entorno de subidas de tipo superiores a las que podían esperarse a inicio de año y que las empresas financieras deben empezar o deben haber gestionado o deben empezar a plantearse gestionar. Cuando ya nos planteamos cuál es nuestra exposición a riesgo y si queremos cubrirnos o no, tocaría contratar el instrumento. Una vez seleccionada dentro de los abanicos de instrumentos potenciales, ya les digo que el IRS suele ser el más habitual, tocaría contabilizar ese instrumento. ¿Cuál es el problema? Lo pintamos aquí a la izquierda. Esas deudas suelen ser pasivos financieros que se miden a coste amortizado. Es decir, voy a tener un pasivo en balance por la cantidad que debo devolver y voy a ir devengando intereses por el método de tipo de interés efectivo, periodo
por periodos contables, ¿no? O por periodos de cierre. Voy devengando de intereses, los voy liquidando. Voy devengando de intereses, voy liquidando. Sin embargo, el derivado es un activo o un pasivo financiero, es un instrumento financiero que se mide a valor razonable con cambio en la cuenta de resultados. Y aquí, Adri, cuéntanos si quieres cuál es el problema con la valoración de los derivados. Sí, el problema es que, como bien ha indicado Miguel, por un lado tenemos nuestra partida cubierta, que es nuestra deuda, en la que lo que estamos imputando como gasto es el gasto de ese año, porque lo que estamos calculando a coste amortizado es el interés del próximo, del periodo vigente en el que nos encontramos. ¿Qué ocurre? Que el instrumento derivado, habéis visto antes en la gráfica del swap a 5 años, cómo en ese tipo swap a 5 años, con ese contrato que nosotros entramos, está implícito la fijación de todos los años, no solamente la del próximo periodo, sino en el tipo swap está implícito la expectativa de tipo de interés a 5 años vista. Entonces, es cierto que nuestro swap me está cubriendo, por un lado, el primer periodo, que justo casa con mi pasivo, pero además de eso, en el valor que estamos reflejando en contabilidad, no solo se refleja la cobertura de ese tipo, que ya está fijado, al igual que el de la deuda, y se está devengando de la misma forma. Si hemos contratado bien el derivado, lo estamos devengando de la misma forma. Y machea de manera perfecta. Es decir, si yo tengo que pagarle a mi inversor un tipo de interés flotante en mi deuda, con lo que recibo del swap lo voy a poder pagar. Y yo solamente voy a tener que pagar a la contrapartida, al banco, un tipo fijo. El banco me paga a mí el tipo de interés variable y yo lo paso a mi inversor. Y eso está perfectamente calculado, pero en el valor, que es como así lo indica la normativa, hay que valorar este derivado a valor razonable, no solamente se tiene en cuenta ese periodo, sino que se tiene en cuenta toda la vida. Ahí veis el problema de plazo que existe en esta cobertura. Entonces, por resumir, ¿qué hacen nuestros clientes? Imaginemos, por ejemplo, una gran empresa no financiera en el sector eléctrico que capta financiación a tipo variable y contrata este derivado. Poco a poco se va a ir generando gasto financiero, pero el derivado varía día a día, momento a momento, minuto a minuto, conforme cambian las expectativas de mercado. Eso genera mucha volatilidad en la cuenta de resultados y puede hacer que el resultado de la empresa no refleje lo que está haciendo a nivel de gestión de riesgos. A nivel de gestión de riesgos se está asegurando un tipo fijo a pagar. Pero en la cuenta de resultados genera muchísimo movimiento que puede hacer que los usuarios de esa información financiera, sus inversores, sus acreedores y otros stakeholders, no perciban que también lo está haciendo la empresa en términos de negocio. Entonces, con mucho criterio, en las normas internacionales de contabilidad se define una metodología alternativa, una metodología ventajosa para la empresa para contabilizar este tipo de estructuras de cobertura y permitir que se alinee lo que estoy haciendo en gestión de riesgos, que es cerrarme un tipo fijo, con lo que mis estados financieros deben reflejar, que mi deuda a tipo variable ha sido cubierta y ahora debería reflejar un coste financiero estable. Esto se consigue con algo llamado contabilidad de coberturas, que son una serie de normas que cambian la forma tradicional de contabilizar algunas estructuras o algunos instrumentos financieros para evitar asimetrías contables. Ese es el objetivo fundamental de la contabilidad de coberturas, evitar asimetrías contables. Esta forma de contabilización o estas normas de contabilización especiales son voluntarias. La empresa puede decidir acogerse o no acogerse a esta metodología. Si decide acogerse, debe ganarse el derecho a acogerla. Son voluntarias, pero tienes que cumplir ciertos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Uno, que tu relación de cobertura esté formada por partidas elegibles, tanto por partidas cubiertas como por instrumentos de cobertura. Dos, que existe una designación formal de la cobertura, es decir, no puedo contratar un derivado que sea especulativo y mañana decir que se acoge a contabilidad de cobertura y pasado cambiar de opinión porque así me porque así me conviene. Entonces debo designarla formalmente. Y tres, que cumpla con los requisitos para ser considerada eficaz. ¿Cuáles son estos requisitos? Que exista una relación económica entre la partida cubierta y el derivado de cobertura. Es decir, si estoy cubriendo riesgo de tipo de interés, no voy a vender o comprar derivados sobre el petróleo, porque puede que exista cierta correlación, pero la relación económica no es clara, ¿vale? Voy a comprar o vender un IRS en función de mi vertiente de riesgo. En este caso, comprar un IRS en el que voy a recibir variable y pagar fijo. Sería una estructura correcta. Voy a asegurarme de que los términos coinciden y lo veremos posteriormente. Ese sería el primer requisito para la eficacia de la cobertura, es decir, que existe una relación económica. Dos, que el riesgo de crédito no domine. Antes mencionaba Adrián, oye, los mercados over the counter, los mercados OTC, son mercados en los que entro en contratos bilaterales con mi contrapartida y en las que no hay una cámara que asegure que voy a cumplir con mis obligaciones. Pues en esos contratos puede existir riesgo de crédito. El riesgo de crédito no debe dominar. En tercer lugar, que la razón de cobertura sea adecuada, es decir, que no tengamos sobrecobertura. ¿Dónde podemos encontrar el detalle de esta normativa?
en las normas internacionales de información financiera, la NIF 9 o la NIC 39, que se utilizaba anteriormente y que posteriormente fue complementada o sustituida por la NIF 9. Si continuamos avanzando y vemos esto en un ejemplo, oye, ¿qué tipos de coberturas pueden estructurar las empresas? La clásica es la mencionada, una financiación a tipo variable que se cubre con un swap en el que se recibe variable y se paga fijo. En ese caso, quedaríamos en términos sintéticos con una financiación a tipo fijo. ¿Qué pasaría si no me cubro? Que tendría un pasivo a coste amortizado que va devengando intereses y un derivado a valor razonable que genera volatilidad en la cuenta de resultados y que no machea lo que estoy haciendo en gestión de riesgo. Si aplico contabilidad de coberturas y el instrumento se considera como eficaz, si cumplo esos criterios para que sea eficaz, lo que voy a conseguir es tener un pasivo a coste amortizado que va a seguir valorándose así, pero el derivado va a cambiar su forma tradicional de valoración, no va a impactar, esos cambios de valor no van a impactar en la cuenta de resultados, sino que se van a diferir al patrimonio neto, ¿vale? Y a la cuenta de resultados se van a ir reciclando los impactos de los intereses que voy cobrando o pagando en el derivado. El resultado final es un coste financiero igual al tipo fijo del derivado, en caso de que me cubra por el 100%, más el spread de crédito que pago en la financiación. Es decir, los stakeholders que vean mis cuentas anuales lo que van a hacer es una deuda cuyo gasto financiero, si solo tuviera esa deuda y estuviera 100% cubierta, van a haber una deuda cuyo gasto financiero es igual al tipo fijo que me cerré en mi IRS, fue la vertiente de riesgo que estoy cubriendo, más el spread de crédito que me aplica a mi entidad. Y eso solo se consigue si se aplica contabilidad de coberturas y se cumplen los criterios. Esto es algo que muchos de nuestros clientes hacen y gestionan durante toda la vida del producto, desde la definición de políticas de gestión de riesgo hasta la contratación del producto y posterior contabilización. Y para eso les ayudamos pues, en la definición de la designación de coberturas y en la realización de los test de eficacia que se utiliza para saber cómo contabilizar. No solo se pueden cubrir deudas que ya están en balance, sino también deudas que esperamos emitir. Por ejemplo, una empresa puede esperar realizar una emisión o captar una financiación dentro de los próximos meses porque tenga un proyecto de inversión o porque tiene que renovar una financiación. Pues en esos casos se puede cubrir desde ya el componente de tipo de interés, porque puede que espere que los tipos de interés se sitúen dentro de 3 meses por encima de lo que hoy se espera por el mercado. Entonces me puedo cerrar ya una cobertura. Eso se llama cobertura de valor razonable de un compromiso en firme no reconocido. Está recogido en las normas de contabilidad y lo que me va a permitir es cambiar la forma tradicional de contabilización de ese instrumento generando una partida de signo contrario a la que genere el derivado de cobertura que posteriormente ajustará el valor inicial por el que reconozca mi financiación. De manera que el tipo fijo sobre el que esté tomando la financiación es aquel que me cerré desde ya en el derivado de cobertura. Eso es muy útil para empresas que pretenden emitir en los próximos meses, que algunos de nuestros clientes los hacen para renovar una emisión, por ejemplo, se llaman precoberturas. Son coberturas de valor razonable y un compromiso en firme no reconocido. Es decir, contabilidad de coberturas ofrece a los directores financieros y a las mesas de tesorería la posibilidad de alinear estados financieros con las políticas de gestión de riesgo y las estrategias de gestión de riesgo, algo que no podría conseguirse en caso de no aplicar contabilidad de coberturas. Y fijaos aquí, Miguel, si me permites un minuto, la herramienta tan potente, si le das una ley hacia atrás, la herramienta tan potente ha contado Miguel, que significa que no solamente podemos cubrirnos de un instrumento de deuda o de una partida cubierta cuando ya la tenemos viva, es decir, tenemos un instrumento de deuda o estamos a punto de que nos entre en balance un bono o un préstamo a flotante y a la misma vez vamos, compramos un swap y lo que hacemos sintéticamente es tener una estructura en la que estamos teniendo un coste financiero, un gasto fijo, sino que antes de tener una deuda, yo puedo contratar un swap para cubrirme el tipo de financiación que voy a tener, por ejemplo, en el rollover de mi deuda dentro de un año. Eso quiere decir que si hubiese alguien que tuviese incertidumbre y que tiene una deuda que le va a vencer dentro de un año y está seguro que va a tener que volver a captar financiación y tiene incertidumbre como qué están haciendo los bancos centrales, qué pueden hacer los tipos de interés, cuál puede ser mi gasto o mi coste financiero que voy a tener en el año 2023, a qué tipo me voy a refinanciar dentro de un año, me puedo cubrir ya ese tipo. Puedo ir al mercado, contratar un derivado de cobertura y aunque no tenga una partida específica contra la que cubrir, se puede crear una que lo que va a hacer, como dice Miguel, es a la hora de emitir, compensar El ese movimiento coste de que tengo. tipo, exactamente. Ahora, una vez dejados estos ejemplos prácticos, vamos a pasar a entender qué hacen las empresas no financieras con la gestión de este riesgo. Como decía, fundamentalmente el objetivo es mitigar volatilidad. En la gestión de riesgo el objetivo no es optimizar cuenta de resultados. Y eso es algo que vemos en las empresas no financieras del IBEX 35. Aquí nos hemos ido memoria por memoria, leyendo la parte de políticas de gestión de riesgo, instrumentos de cobertura y exposición a riesgo financiero de todas estas empresas y viendo cuáles son los objetivos, cuáles son los instrumentos que utilizan para cubrirse,
Grosso modo, el objetivo es mitigar volatilidad, es decir, minimizar la incertidumbre para maximizar la posibilidad de alcanzar mis objetivos estratégicos. La tipología del riesgo suele ser desde la vertiente del pasivo, es decir, riesgo a que los tipos de interés suban por encima de lo que espero y generen más costes financieros y detraigan rentabilidad para mis accionistas. Y el instrumento de cobertura por excelencia es el Interest Rate Swap, el IRS, es el que mayor volumen negocia y es el que más suelen contratar nuestros clientes, por ejemplo, que se incluyen dentro de este grupo de empresas. A la hora de determinar porcentajes de cobertura, esto depende empresa a empresa, pero en media, las empresas del IBEX 35 suelen cubrirse en torno del 70-80%. No obstante, esto depende de las condiciones de mercado. Es decir, ahora que esperamos mayores subidas y que pueden ser aún mayores, muchas empresas están cerrando coberturas o sus nuevas financiaciones se las están cerrando a tipo fijo al 100%, bien sea directa o bien sea mediante interest rate swap. Es decir, el porcentaje de cobertura depende un poco de las condiciones de mercado, pero siempre suelen ser en entornos elevados. Porque el objetivo de la empresa no financiera no es especular sobre lo que vayan a hacer los tipos de interés, es saber que tienen las mayores posibilidades de alcanzar sus objetivos estratégicos. Una vez sabemos cómo suelen cubrir las empresas este riesgo, toca comentar algunas recomendaciones sobre qué hacer a la hora de contratar. Y aquí es Y muy aquí, importante. Sí, a ver. discúlpame, Miguel, antes de dar paso a Miguel y que cuente detalle por detalle, hay un punto muy relevante que es en todo el ciclo de generación de valor que tenemos, en esta parte de la gestión de riesgo de tipo de interés, que va, por un lado, de establecer nuestras políticas de gestión de riesgo de tipo de interés y de tomar una decisión. O sea, ha hablado Miguel de porcentajes, 70-80% de cobertura. Imaginaos que decidimos cubrir el 80% de nuestra deuda o tenerla a fijo. Llega un momento en el que tenemos que cubrir una partida que nos entra nueva, una nueva deuda, un nuevo bono. De tomar la decisión a ejecutarla correctamente, y cuando me refiero a ejecutarla correctamente me refiero a analizar correctamente la deuda que tenemos, contratar el derivado correcto. El derivado correcto solo hay uno y va a ser el que se adapte perfectamente a mi partida cubierta, porque eso es súper importante para poder acogerme luego a la contabilidad de cobertura y no generar ninguna ineficacia. A eso siempre me puedo acoger y habéis visto antes que en el esquema de Miguel tenía parte eficaz, parte ineficaz. Si yo consigo demostrar que mi cobertura es 100% eficaz, voy a poder llevarme todo el resultado al patrimonio. Si no, no. Si no, voy a tener que llevarme una parte al resultado. Y para eso es imprescindible que la decisión se ejecute correctamente. Y aquí hay muchos términos que ahora voy nombrando Miguel, pero por hacer un detalle solamente, en el segundo, que es riesgo de crédito, hemos visto antes que cuando se contrata un instrumento derivado, pues esto tiene una parte de riesgo de crédito que la contabilidad misma obliga a valorar, a medir y a tener en cuenta en la contabilidad de un derivado. ¿Por qué? Porque tenemos un riesgo de que nuestra contrapartida no pueda cumplir con sus obligaciones y este cálculo, como digo, y haciendo hilo al inicio de la presentación, le comentaba que hay una parte técnica muy importante que hay que conocer, tanto para saber cómo funciona un derivado como para entender cláusulas específicas o opcionalidades en deudas. ¿Cómo? Para calcular este riesgo de crédito que necesita o requiere de modelos de simulación avanzados, y fijaos si es relevante o es complejo este asunto, que hay muchas compañías, hay muchos clientes que son compañías principales del IBEX que tienen delegado este cálculo y esta gestión y esta medición en casi todo el proceso o en el ciclo de gestión de riesgo en nosotros. Y esta parte específicamente, porque como digo, se necesita de un conocimiento técnico muy potente para hacer frente y para garantizar y asegurarse a inicio, al cierre de la cobertura, de que vamos a poder conseguir lo que queremos, que es cubrir perfectamente nuestra partida y no tener ningún impacto en mi resultado. Exactamente. O sea, para poder acogerte a contabilidad de coberturas y garantizar que tus estados financieros reflejen adecuadamente lo que haces en gestión de riesgos, debes cumplir con esos requisitos. Y para cumplir con esos requisitos es fundamental que en el proceso previo a la contratación y de contratación tengas claro todas estas cosas que están aquí en pantalla. Es decir, que los términos críticos cuadren, que el riesgo que estoy cubriendo sea idéntico al derivado que voy a utilizar para cubrirlo. Ya les comentaba antes que el riesgo de tipo de interés no lo cubro con un derivado sobre el petróleo porque puede existir relación, pero no es clara. El riesgo de tipo de interés lo cubro con un IRS que se adapte a la perfección a las condiciones de la partida cubierta en términos de plazo, de liquidación, de periodo de devengo, de subyacente. Aquí es muy común ver, por ejemplo, floors, es decir, un nivel mínimo de devengo de tipo de interés en partidas de financiación, es decir, que, por ejemplo, la empresa financiada no puede percibir un interés por parte del banco que no se ven en el derivado de cobertura y eso genera ineficacia. Pues es muy importante atender a estos términos críticos que sean iguales tanto en la partida cubierta como en el instrumento de cobertura.
El riesgo de crédito, como mencionaba Adrián, es garantizar que mi contrapartida tenga buena calidad crediticia y monitorizar durante toda la vida y también previo a la contratación que no se vaya a producir ningún evento de crédito que pueda afectar a que me repaguen en la relación de cobertura o que yo pueda repagar. Que los contratos estén bien instrumentados y que no se puedan dar condicionantes que afecten a la eficacia de la cobertura en el futuro. Por ejemplo, un cash sweep, es decir, una cláusula que me obligue a repagar financiación y me deje con una sobrecobertura en el derivado. Y por último, en el proceso de contratación es importante hacer pruebas. Antes de cerrarme un tipo, quiero hacer pruebas para saber cómo me están cotizando mis contrapartidas, qué tan cerca del mercado estoy, qué tan competitivas están siendo. Y eso es algo que solemos hacer aquí, por ejemplo, para muchos clientes, 3 pruebas antes de la contratación de un derivado para saber que todos estamos alineados, que todos estamos utilizando los inputs similares y que vamos a un tipo convenido y en el que, oye, vamos a ir a mercado más un pequeño diferencial, pero estamos todos ahí. Eso, esto lo hacemos por dos cosas. Uno, porque las entidades de nuestros clientes se quedan más tranquilos si nosotros les asesoramos en este tipo de temas que son estrictamente financieros. Y por otro lado, porque nosotros garantizamos, al ir de la mano a la hora de contratar estos productos, podemos garantizar a priori que vas a poder acogerte, como digo, a esta contabilidad de coberturas y vas a poder reflejar en tus estados financieros realmente la manera en la que estás cubriendo o gestionando este riesgo de tipo de interés. Aquí por pasar muy rápido a las conclusiones y por dejar los puntos claves vistos durante la masterclass. Aquí vimos qué son los tipos de interés, qué es el riesgo para una empresa no financiera desde el punto de vista de los tipos de interés, es decir, el riesgo a que suban o se muevan por encima de lo que yo espero. Hemos visto qué instrumentos pueden utilizarse para cubrir este riesgo. Recuerden, FRAS e IRS son los más utilizados. Hemos visto qué problemas surgen en contabilidad a la hora de contratar derivados y cómo solventarlo a partir de este régimen especial de contabilidad llamado contabilidad de coberturas y cuáles son los requisitos para aplicarlo. Y hemos comentado mejores prácticas en la gestión del riesgo de tipo de interés. Con esto, lo que se tiene es una visión un poco completa, ya les digo, muy rápida, de cuál es el ciclo de vida en el ámbito de la gestión del riesgo de tipo de interés. Desde el análisis de la exposición a riesgos, es decir, a través de la elaboración de un mapa de riesgos en el que diga a qué partidas de mi balance están expuestas a este riesgo, la definición de políticas y estrategias en la gestión del riesgo que eviten sesgos a la hora de tomar decisiones, la toma o la definición de instrumentos de cobertura y toma de decisiones de cobertura, su contabilización y su monitorización y reporting posterior. Y todo esto es un proceso complejo que, como decía Adrián al principio, requiere de ambas vertientes de conocimiento, una parte técnica para saber qué son los derivados, cómo se valoran, qué afecta a esa variable fundamental que es el tipo de interés, y otra, cómo garantizo que mis estados financieros reflejen aquello que estoy haciendo desde la perspectiva de gestión de riesgo y cómo maximizo las posibilidades de que mis coberturas sean eficaces y se puedan acoger a este régimen especial. Yo creo que con esto finalizamos esta primera parte, esta parte fundamental de la explicación sobre la masterclass y abrimos un pequeño turno de preguntas. Les animo de verdad a que nos lancen Sí, alguna cuestión algo rebuscada. Si no, ya saben que estará grabada la sesión, tendrán nuestra información de contacto y si tienen cualquier tipo de duda, estaremos encantados de responderla. Hay un valiente, se llama Francisco. Pregunta, ¿tiene sentido contratar una cobertura para un bono que he adquirido y que tengo contabilizado en la cartera de inversión a vencimiento? Si no vas a generar ningún impacto en contabilidad por ese bono, es decir, si el bono está a coste amortizado, por ejemplo, y tú te vas devengando intereses sobre el bono, no tiene sentido que contrates una cobertura a menos que quieras cubrir el valor razonable del bono. Es decir, económicamente vas a sufrir una pérdida de valor en el bono por la subida de tipos de interés y por la subida del spread de crédito, imaginemos que el bono es español, del gobierno de España. Tu bono va a valer menos. Si lo mantienes a vencimiento, vas a recibir los flujos que esperabas recibir. El valor económico de esos flujos será menor. ¿Lo puedes cubrir con un instrumento de cobertura? Sí. ¿Contablemente vas a poder reflejar lo que estás haciendo en gestión de riesgo? Sí. Si el objetivo es mantenerlo a vencimiento y no te expones a riesgo de tipo de interés porque para ti no existe, no tiene sentido cubrirlo. Adri, no sé. no, sí, sí. Otra cosa es que no lo tuvieses a vencimiento. Si no tuvieras contabilizado a vencimiento, sí. Si tuvieras la cartera de negociación y ese bono lo tienes que valorar a mercado todos los días o cada minuto que el mercado está abierto, sí. De hecho, hay muchos tipos de coberturas de este tipo que suelen hacer incluso entidades financieras. Es Claro, decir, tienen aquí, un bono, una inversión
en deuda, ¿qué ocurre? Que esto no suele ser con bonos a flotantes, que hemos estado hablando todo el tiempo, suele ser con bonos a fijo. ¿Qué pasa con los bonos a tipo fijo? Cuando suben los tipos, el precio, el valor de mercado de ese bono, el valor razonable cae. Y para compensar ese riesgo, pues transformar el bono en flotante. Pero suele ser en ese caso específico. En tu caso, que tienes la cartera de vencimiento, no. Aquí por comentar, Adri, o sea, muchos de nuestros clientes no son entidades no financieras, simplemente muchos son entidades financieras y las que más derivados concentran son entidades financieras. La subida de tipos a priori podría parecer que beneficia a las entidades financieras y si viéramos la evolución en bolsa veríamos que no sigue exactamente, los tipos suben mucho, pero la cotización no lo sigue exactamente. Y es porque en los balances de entidades financieras hay mucha deuda pública. Esa deuda pública, el valor razonable, el valor económico de esos activos, se ve perjudicado porque suban los tipos y porque los spreads de crédito se amplían, es decir, la prima de riesgo española se amplía. Entonces, este tipo de riesgo lo vemos mucho en entidades financieras y lo que sí puedes hacer es, a pesar de que esté a coste amortizado, puedes inmunizar o puedes, a través de contabilidad de coberturas, conseguir cubrirte el valor razonable de algo que está a coste amortizado y evitar o garantizar que económicamente no pierdas valor a través de esa cobertura y que tus estados financieros lo reflejen adecuadamente. Es un problema que vemos, ya te digo, más en entidades financieras que en no financieras. En cualquier caso, gracias Francisco por la pregunta, Sí, muchas gracias. muy bien lanzada. Por favor, si hay alguien más que se quiera animar a hacer una Sí, pregunta, en la presentación creo que no lo hemos dejado, vamos a dejarlo en nuestro contacto, nuestro correo aquí en el chat, por si a alguien no se le ocurra alguna duda y se le ocurre esta noche o mañana revisando el vídeo de la presentación. Ahí tenéis nuestros mails, estamos a disposición para resolver cualquier duda que tengáis al respecto. Recordad que vamos a enviar la presentación, que vais a tener en un par de días esta sesión grabada en nuestro canal de YouTube, que la ha compartido Sofía, si no recuerdo mal, en el chat. Y si no hay ninguna pregunta más, que parece que no, sí, concluimos la sesión. Muchas gracias a todos. Espero sí. que os haya gustado, que os haya llevado algo de valor, como decía Miguel al inicio. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias por su tiempo. Que tengan buena tarde.